Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Y quisiéramos ahí subrayar ese texto bíblico final, el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis amados, en el libro de los Hechos, desde su origen, la iglesia reconoció la enseñanza de los apóstoles como una autoridad central, como elemento, como base, como columna, como fundamento para la predicación, la enseñanza, la formación y la instrucción de toda la feligresía y de toda la comunidad de fe. Mis amados, Jesús siempre predicaba y enseñaba y hacía una distinción durante toda la jornada de lo que fue la iglesia primitiva. Habían dos elementos sumamente importantes que eran como la punta de lanza de la predicación y de la formación en términos doctrinales. Era el querigma y la didache. El querigma era el mensaje central del evangelio, es decir, la edificación de la iglesia estaba compuesta por el querigma, ese mensaje central del evangelio que era la vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y regreso de Cristo. Y la didache, que era la forma como debían vivir de una manera práctica las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, en todas estas cartas que escribe el apóstol Pablo, nosotros notamos sobre todo las tradiciones y las instrucciones que siempre se le estaban orientando a las congregaciones, a la feligresía y a la comunidad de fe, para que ellos pudieran vivir y pudieran expresar la vida de Cristo en todo su comportamiento y en todas las acciones y en todos los ámbitos de su vida. En su primera carta, Pablo se refirió a este cuerpo de enseñanza utilizando términos como tradiciones e instrucciones, mandamientos y enseñanzas. A esto ellos le llamaban la paradoxis, lo que se pasa o lo que se entrega a otro. Era el compromiso, era la responsabilidad que asumía realmente la iglesia y el apostolado de entregar estas enseñanzas tal y como lo habían recibido de Cristo. Por eso en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 2,
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En otras palabras, aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos presenta realmente la dinámica, lo que realmente la persona en aquel momento recibían de parte de los apóstoles, así como ellos habían recibido aquellas enseñanzas y sabias orientaciones de Dios a través de Cristo. Es decir, estas palabras tenían ellos que mantenerla, que sostenerla. No eran inventos de los hermanos, no eran conceptos, no eran ideas, ni eran cosas apresuradas que la tomaban, sino que eran instrucciones que venían dirigidas por el Espíritu y conforme a las enseñanzas en las cuales ellos, los apóstoles, habían sido testigos fieles de cómo Cristo les enseñaba y les instruía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Note usted el énfasis que hace el apóstol Pablo, procurando ante todo mantener y conservar, mantener realmente este estilo, esta doctrina, estos formatos con los cuales ellos habían sido formados. En segunda de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Si debían estar atentos, porque acuérdense que en aquellos tiempos se estaban filtrando algunas herejías, algunas enseñanzas como los gnósticos, algunas enseñanzas grecos romanas, algunas cosas que realmente se estaban suscitando en aquellos momentos, y era necesario cuidar, velar y proteger aquel tesoro, como era la palabra del Señor que habían recibido de parte del Señor, y ellos procuraban ante todo que esas enseñanzas permanecieran y no fueran contaminadas. De ahí es cuando se habla de la sana doctrina, que muchas veces en el tiempo de hoy este concepto es totalmente distorsionado. Cuando hablamos de sana doctrina, estamos para muchos lo que se habla es de ropa, pero no se habla de estos principios que el apóstol Pablo y que los apóstoles estaban abanderando. Pablo advertía que quienes no seguían estas enseñanzas eran considerados rebeldes, personas que actuaban desordenadamente. Segunda de Tesalonicenses verso 11 dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Imagínense, ya Pablo estaba advirtiendo el comportamiento que se estaría gestando para este tiempo. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. Y aquí, sobre todo, en estas instrucciones que se dan, hay dos palabras clave que se usan con estos escritos, que fueron el foroneo, una manera de pensar o actitud de vida. Era en términos, es una expresión griega, foroneo, una manera de pensar o actitud de vida. En Filipenses capítulo 2 y verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga bien, que haya este sentir, que no haya algo que venga de nosotros o que nos parezca bien. Porque hay gente que dice: oye, pero eso se parece bien, como que tiene algo de santo. Y cuando yo lo he mencionado, yo siento una presencia, pero parecería estar bien, pero sería quizás a lo mejor que esté chocando contra principios fundamentales. Y el asunto no es que yo me sienta bien,
El asunto es que vaya acorde con lo que el Señor ha definido, con lo que el Señor ha establecido. Y esto siempre me recuerdo porque aunque yo me convertí a la edad de 9 años, ustedes saben que yo tenía 9 años y por lo tanto yo tenía que estar sometido a mi madre. Y yo recuerdo que mi mamá me obligó a hacer mi primera comunión en la iglesia católica en contra de mi voluntad. Y yo tuve que ir a la iglesia católica a hacer todos esos benditos rezos, pero ya no me tocaba de otra. Y yo recuerdo que el sacerdote me dijo, cuando yo di que me fui a confesar, me dijo, reza 3 Padre Nuestro y 2 Ave María. Ya, y para hacer mi comunión, tomar la hostia y tomar el vino. La hostia era, algunos quizás, bueno, creo que la hermana Clara, que era que era católica, de esa bien santa, como le dicen, recordará esos coros que le dice una espiga dorada, corazón, y después decían, se convierte en pan y vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Imagínense ustedes, porque para el católico cuando toma esto, ellos piensan que ahí se limpia, se purifican, se santifican y sus pecados son borrados. Y para muchos eso parece, hermano, fenomenal. Es el hecho de hacer ese acto, ese acto ceremonial. Pero eso lo que implica que es simple y llanamente que algo que aborrece el Señor. ¿Por qué? Porque simple y llanamente lo que están haciendo es quitarle la sustancia y la esencia del sacrificio de Cristo. Porque ellos simple y llanamente ese acto que ellos hacen, piensan que con eso se limpia, se purifica y sus pecados son perdonados y borrados. Pero es el sacrificio de Cristo. Entonces eso se constituye en una idolatría. Y para muchos eso parecería ser como, eso se ve muy bien, pero eso es una idolatría porque le quita la esencia y el valor del sacrificio de Cristo. Y eso es en estos tiempos que nosotros estamos viendo cómo esta humanidad y esta filosofía que se ha ido levantando, recomponiendo, que eso existía desde tiempos atrás, pero que ahora se presenta de otra forma, lo que quiere es minimizar la vida y la esencia de Cristo y quieren pasarlo como un simple profeta. Para el católico usted le pregunta, ¿y Cristo? No, Cristo es el hijo de María. Y María es la madre de Dios. Y ya ahí mismo le tumba. Entonces por eso ese acto se constituye en una idolatría, porque le quita la esencia del sacrificio de Cristo, porque es a través del sacrificio de Cristo que nuestros pecados son perdonados y borrados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y en Primera de Juan el Señor habla claramente, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si Cristo no tiene la validez, entonces lo que pueda hacer con eso, lo que viene a hacer o a representar es una idolatría, porque le quita la esencia y la sustancia del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en que en Cristo Jesús, porque Cristo es el que lo llena todo y en todo. Filipenses capítulo 3 y verso 15 dice, así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Y hay otra palabra que también se usa bastante y es estoiqueo. Es una norma. Estoiqueo es un término griego que lo que significa es una norma o regla de fe. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, hay que tener cuidado
cuando nosotros sacamos de la ecuación la vida y la esencia y la sustancia de Cristo. Filipenses 3:16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Gálatas capítulo 6, verso 16 dice, y todo lo que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo se refería a la fe como una verdad que debía ser obedecida, preservada y definida con firmeza, o más bien defendida con firmezas. Hechos capítulo 16, verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Note usted que cuando leímos el verso 42 del libro de los Hechos, nos dice textualmente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice la palabra que cada día se añadían lo que habrían de qué, de ser salvos. Porque ellos estaban como perseverando, afirmándose, predicando y ministrando las palabras y las enseñanzas de Jesucristo. Vemos también en Colosenses capítulo 1 y verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está como afirmando no solo su fe, sino afirmando el planteamiento de llevar a cabo la predicación, el evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Cuando Pablo escribe sus últimas cartas a Timoteo y a Tito, enfatiza la importancia de la sana doctrina. Hablábamos hace unos minutos que la sana doctrina para muchos es la ropa. Pero cuando se habla aquí de la palabra del Señor, no se está hablando de ropa, se está hablando de preservar, de mantener, de sostener, de llevar, de impulsar, de reflejar, de proyectar, de activar y más bien hacer énfasis en las enseñanzas de Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la exhortación? A Timoteo. Le está exhortando, le está motivando. Es decir, le está entregando, así como yo lo recibí, así mismo yo lo estoy como tirando hacia adelante, diciéndote a ti que mantenga esa fe y mantenga esos principios de tal manera que no te pueda apartar de él ni a diestra ni a siniestra, sino que revele la vida de Cristo. Segunda de Timoteo 1:10 dice, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Pablo está confrontando a este grupo, está confrontando a estas personas, está confrontando a este tipo de conducta y comportamiento que se estaba exhibiendo en la congregación. Es decir, aquellos sodomistas que ustedes saben, ¿verdad? Los secuestradores, los mentirosos, los perjuros y todos aquellos cuantos se opongan a la sana doctrina. Porque usted sabe que Pablo tuvo que enfrentar, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios, donde había divisiones, contienda, pleito, guerra, fornicación, adulterio, aberración. Hermano, había de todo y para todo. Era una iglesia que estaba completa en términos de diabluras, como se podría decir en términos prácticos. Sin embargo, Pablo comienza a afirmar la fe de ellos, mostrándole el evangelio y la gracia de Cristo. Pero Pablo combate esas cosas. En 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. No podemos enseñar otra cosa que
que no sea lo que la palabra de Dios afirma y establece para edificación del cuerpo de Cristo. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Note usted lo que Pablo trae a colación también en esta parte. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina. Y no habla de ropa, habla de sana doctrina, de los principios bíblicos, de lo que recibieron del Señor, de lo que es la resurrección, lo que es la vida, lo que es la santidad, lo que es la transformación, lo que es la nueva naturaleza, lo que es el hombre en Cristo, lo que es el fruto del Espíritu, lo que es la vida en el Espíritu, lo que es la vida en el eterno propósito de Dios. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque también había gente que estaban contradiciendo. Cuando Pablo envía a Timoteo a Éfeso y cuando le envía a otras iglesias más para llevar allí el consejo y la orientación, habían muchas cosas que se estaban gestando y allí él comienza como a afirmarlo en la fe en Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Note usted, hermanos, que aquí lo que vemos es un comportamiento continuo de cuál debe ser la responsabilidad que asumimos nosotros como servidores de Dios de poder llevar a cabo las enseñanzas y las orientaciones para la formación, entrenamiento y capacitación de la vida de la persona, de la comunidad y de aquellos que buscan el rostro del Señor. Es necesario que enseñar, instruir, capacitar, formar en la palabra del Señor. Porque esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque ese proceso aseguraba la continuidad y la pureza de la doctrina apostólica, de lo que los apóstoles se habían esforzado para enseñar e instruir a la congregación. Es el depósito apostólico que había en ellos para que fueran formados y conformados a la imagen de Cristo. Imaginémonos nosotros la iglesia de los Corintios que hemos mencionado, por mencionar una, y solamente lo hacemos como referencia porque ahí había de todo y para todo. Y si usted llegaba a la iglesia de los Corintios, usted lo que, si fuera en estos tiempos que habemos nosotros, que enviamos gente al infierno VIP, yo creo que la iglesia de los Corintios lo más rápido posible lo hubiésemos enviado VIP al infierno, porque ahí no había nada. Pero cuando usted tiene un corazón apostólico como Pablo, cuando usted tiene una visión de lo que es el eterno propósito de Dios, cuando usted tiene una visión de lo que representa la vida en Cristo Jesús, entonces usted tiene necesariamente que dejarse conducir y guiar por el Espíritu Santo del Señor. Y si usted puede ir conmigo a la primera carta de los Corintios, usted puede notar el corazón apostólico de Pablo. Porque allí es cuando se muestra, allí cuando se presenta, allí es cuando se refleja claramente lo que es una vida de un hombre entregado, consumado, pero sobre todo un hombre con un corazón profundamente dado para el Señor. Oiga cómo él comienza esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Los Corintios estaban, hermano, divididos, en contienda, en pleitos, jalándose las orejas, los moños, haciendo cosas. Y mira cómo Pablo comienza esta carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y oiga cómo Pablo se introduce. Oiga cómo Pablo conecta con aquella comunidad. No fue realmente con un barrote, con un hierro y le dijo, ustedes son unos hijos del diablo, ustedes lo que tienen que irse para el infierno, ustedes tienen ahora mismo que arrepentirse o si no el diablo se lo va a tragar. No, no, no. Oiga el corazón apostólico y cómo este hombre revestido del Espíritu Santo, pero con una forma de poder conectar y atraer esas vidas para el eterno propósito de Dios. Oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 y verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, Pablo le dice, ustedes en Cristo han sido santificados, pero esa santificación que ustedes han recibido de Él, tienen que reflejarla en su comportamiento. Usted ve, hermano, Pablo lo que le está diciendo es su comportamiento lo que le va a dar la garantía y la certificación de que ustedes son personas espirituales. ¿Lo puede notar? Ese es el corazón apostólico. No como ahora que podíamos decir, se van para el diablo, se van para el infierno, hijos del diablo. ¿Qué es lo que hacen aquí, caramba? Mire, no. Pablo es un hombre con una visión apostólica y con un hombre con un entendimiento claro de lo que representa la obra de Cristo. Y ahí es donde está como el querigma y la didache, la enseñanza práctica para la vida cristiana. Amén. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo, mis amados hermanos, necesitamos ese depósito apostólico que se centraban en estos dos puntos principales, en el querigma, la proclamación del evangelio, la cual incluía como la vida, muerte, resurrección, ascensión, glorificación y segunda venida de Cristo en el corazón de la gente, y la enseñanza, el comportamiento, la actitud y la formación en la cual ellos debían alinear sus pensamientos y su forma de conducirse en la comunidad de acuerdo al plan, al propósito de Dios a través de Cristo. Ambas eran esenciales para el crecimiento y la estabilidad de las iglesias. El querigma y la didache tenían que ir como de la manos unas con otras para poder como permanecer y guardar ese depósito, esas enseñanzas que le permitiera a la iglesia caminar, andar y ser luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra. Las cartas de Pedro y Judas se refieren a las enseñanzas como la fe entregada una vez a los santos. Así es como ellos la presentan. Si usted lee, por ejemplo, la carta de Judas, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que habían recibido a Cristo, los que tenían al Señor y los que vivían de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, guiado por su Santo Espíritu. Entonces, ¿cuál era el proceso de establecimiento de iglesia? Bueno, el proceso de establecimiento de iglesia seguía un patrón en común: proclamación del evangelio, la querigma, la presentación del mensaje
de salvación, de vida, de muerte, resurrección, ascensión, glorificación y segunda venida. Ese era como la metodología, esos eran los elementos, esa era la base, esa era la sustentación, esos eran los recursos, esos eran los mecanismos en términos bíblicos y en términos de formación, de enseñanza que habían recibido los apóstoles y que estaban proclamando esta verdad. Todos aquellos que estaban alrededor de estos apóstoles y aquellos que recibían las enseñanzas como Timoteo y todo ese grupo de colaboradores que estaban alrededor de Pablo, los cuales estaban allí siendo instruidos, formados y entrenados por este gran maestro llamado el apóstol Pablo. Por eso es, mis amados hermanos, que necesitamos personas autorizadas, entendidas en la materia, entendidas en el llamado, personas con corazón apostólico, personas con un corazón que aman a Dios profundamente, personas que tengan y que vivan una vida entregadas y entrenadas para el Señor, porque son los que van a dar fe y testimonio de la obra del Señor y del ministerio el cual opera en su vida. La didache era la enseñanza práctica sobre cómo vivir según los principios del evangelio. La preservación del depósito, transmisión de la sana doctrina a los hombres fieles. Este era el llamado, esta era la vocación, este era el deseo, este era el anhelo, este era el empeño. Por eso Pablo invierte tiempo, Pablo invierte horas, Pablo invierte energía, Pablo invierte formación y capacitación en la vida de Timoteo para que te siguiera firme y hacia adelante el llamado. Y es por eso que le dice: en ti Dios ha puesto la gracia. Acuérdate de tu familiar, y acuérdate de tu madre, acuérdate de tu abuela, la cual te instruyeron, te formaron, te capacitaron. Recibiste esas buenas enseñanzas de ellos. Ministra con poder y gloria. Mis amados, necesitamos hombres como el apóstol Pablo, hombres como Bernabé. Alguien dijo en una ocasión que en nuestras congregaciones necesitamos tres tipos de personas. Necesitamos hombres de visión como Pablo, necesitamos hombres como Bernabé que aporten a esa visión, y necesitamos hombres como Timoteo, donde podamos vaciar todo ese conocimiento para preservar y sobre todo mantener y sostener esta sana doctrina, para que esta palabra siga fluyendo y siga siendo de bendición a las demás personas. Como las primeras iglesias fueron establecidas en las doctrinas de los apóstoles, estableciendo las iglesias. Hechos capítulo 26, verso 18, quizá lo vamos a buscar. Si nos permiten buscarle, Hechos capítulo 26, verso 18, cómo estas iglesias fueron establecidas en el fundamento, en la doctrina apostólica. Vamos a buscar Hechos 26, 18. Allí vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hechos 26, 18. Vamos a ver, Hechos 26, 18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí vemos el establecimiento de las iglesias. Primera de Tesalonicenses 1:1. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 1. Y luego Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 12. Tesalonicenses 1:1. Sí. Pablo, Sila y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y 1 Tesalonicenses 2:12 ahí mismo. Entonces dice, y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, como os llamó a su reino y gloria. Amén. Esos encargos era la doctrina, las enseñanzas apostólicas. Pablo formó a las iglesias a través de 3 métodos, enseñando personalmente a la iglesia. Era Pablo que iba, era Pablo que se encargaba, era Pablo que iba allí como representante de Dios. Acuérdense que el ministerio de Pablo estaba relacionado con el área gentil. Y era claro, porque Pablo tenía una visión clara y definida. Recordémonos que Pedro todavía estaba chocando con los ritos, la ceremonia, la liturgia, la tradición judía, y eso le mantenía como la visión un poco estancada o limitada más bien. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, leímos un texto bíblico en Hechos capítulo 2, para que ustedes vean cuando las emociones nuestras como que muchas veces nos arropan. En Hechos capítulo 2 y verso, déjenme decirles, verso 38. Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Oye, bautícese, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Pedro. Pero cuando Pedro va a la casa de Cornelio, oiga bien, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, los que estaban en la casa de Cornelio, allí, ellos habían recibido a Cristo, pero no habían sido bautizados. Sin embargo, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y entonces un grupo que fue con Pedro allí, de esa gente de rajatabla, como decimos nosotros, le dijeron, ¿y ahora entonces qué vamos a hacer con esto? Inmediatamente le dijeron a Pedro, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Pedro le dijo, no, bautícenlo. Bautícenlo. Porque muchas veces nosotros como que nos adelantamos al plan y al propósito de Dios, y después cuando nos vemos que Dios hace una cosa, entonces tenemos que someternos a Él. Porque allí allí Pedro estaba estableciendo como un principio. Primero tienen que convertirse, luego bautizarse y después van a recibir esto. En la casa de Cornelio, la gente se había arrepentido, pero aún no habían sido bautizados. Sin embargo, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, bautícenlo. No, bautícenlo ya. Esa gente está ready to go, como decía nuestro hermano Mafil. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros seamos sensibles en ciertas medidas a la voz del Espíritu y a la guianza y a la orientación del Espíritu Santo, porque el Señor lo prometió y le dijo, voy a enviar el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No va a haber confusión en él, porque el Espíritu Santo nos va a aclarar y nos va a arrojar luz. Y como Él es el dueño, el representante en Cristo Jesús en nuestra vida, Él va a ir colocando y poniendo las cosas en su justo lugar. Por eso Pablo tenía cierta forma o manera más bien de él siempre estar allí instruyendo personalmente a las congregaciones, enseñando personalmente a la iglesia, formándola, instruyéndola, dándole la palabra, fortaleciendo la fe de ellos. Y vamos a leer lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12, o vamos a leerlo hasta el 10 realmente. 1 Tesalonicenses 2 del 1 al 10.
Por lo cual, es el 2. Ajá, Capítulo 2. ajá. Porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Oiga, en medio de gran Oposición. oposición. O sea, no, el evangelio, hermano, que se predicaba en los tiempos de los apóstoles, no era nada fácil, no era sencillo. Si usted decía que era representante de Cristo, usted corría el peligro de que lo mataran. Hasta su familia corría el peligro de que también lo mataran. O sea, la decisión suya era de vida o de muerte. Puede seguir. Porque nuestra exhortación no procedió de rol ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, Ajá. así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de nosotros, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ya está bien ahí, dejémoslo ahí. Oiga la entrega, mis amados hermanos. Oiga la entrega y la pasión que había en el apóstol Pablo. La entrega y la pasión. Lo ponía todo su empeño con la finalidad de que la gente recibiera este evangelio, esta palabra, fuera de cualquier estado emocional, de cualquier concepto, de cualquier idea o planteamiento. Lo importante para ellos es transmitir esta enseñanza bíblica, transmitir esta enseñanza apostólica, transmitir esta enseñanza del Cristo de la gloria. Y no le importaba correr el peligro, no le importaba absolutamente nada, contar de llevar a cabo la obra del ministerio. Imaginémonos, mis amados hermanos, cuánto implicaba ese nivel de compromiso y de responsabilidad que asumía el apóstol Pablo. También visitando la iglesia nuevamente, es decir, volvían nuevamente. Ahí mismo podemos leer desde el verso 13 hasta el 20 de Primera de Tesalonicense, allí, del verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, lo recibiste como palabra de hombres. No, recibiste no como palabra de hombres. No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque nosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de nuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Sigo. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Exacto. Y el verso 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez,
pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Óigame, hermano, el compromiso que tenía este hombre y hasta qué punto él estaba dispuesto siempre a volver nuevamente a estar juntamente con los santos y compartir todas esas hermosas experiencias. Enviando un miembro de su equipo cuando no podía visitarlo. Sí, Pablo enviaba un miembro de su equipo. No lo puedo ir yo, pero envía un miembro de su equipo a visitarlo. ¿Por qué? Porque esta era una forma de él irlo conformando o confirmando en la comunidad de fe. Pablo era un hombre entregado hasta el extremo que no perdía absolutamente ningún tiempo o momento. Aprovechaba al máximo todas las coyunturas y las posibilidades que se le presentaba y siempre estaba dispuesto a preparar y entrenar a su grupo de colaboradores que estuvieran siempre allí para ir a visitar aquellas iglesias y obras que se estaban levantando con la finalidad de conformarlo y confirmarlo en la fe y en la doctrina y en las enseñanzas con las cuales él había compartido. Para confirmar la comunidad, Pablo enviaba cartas aclarando sus enseñanzas y exhortando a la firmeza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, 5 al 28. Segunda de Tesalonicenses. Usted puede estudiar y leer esas cartas y notará cómo el apóstol Pablo ponía todo su empeño y ponía todo su energía y su fortaleza y su visión y conocimiento para poder instruir, preparar, capacitar y enseñar a toda aquella comunidad. Enviaba hombres de su equipo con las cartas para lidiar con aquellos que no seguían la doctrina apostólica. Porque, señores, si ustedes creen que el evangelio, la gente dice que lo recibió así, venga Cristo. No era tan así. Porque el recibir a Cristo implicaba la muerte, no solo suya, sino también de sus familiares. Entonces su decisión era de vida o de muerte. Visitaba personalmente cuando le era posible. ¿Cuáles son los elementos esenciales del querigma y la didache? El querigma es el mensaje central del evangelio. Este evangelio fue profetizado en las escrituras como parte del plan de Dios para bendecir a toda la familia de la tierra mediante la simiente de David, establecer un nuevo pacto que ofrece perdón de pecados y que el Espíritu Santo dentro del hombre. Este plan se cumplió ¿dónde? En Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino en carne, vivió sin pecado, murió, fue sepultado, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, como dice Romanos capítulo 1, verso 1 hasta el 7 y Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 al 4, y eso sí que lo vamos a leer en estos instantes. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esa es la historia que habla el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? O sea, hay una evidencia clara que después que Cristo resucitó, 40 días. O sea, hermano, es imposible. Es imposible que podamos engavetar esa realidad. Es innegable, no podemos. Pero aún así, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que está tentando y limitar que Cristo realmente
¿Será que Cristo era Dios? Todavía, en pleno siglo XXI, con todas esas evidencias que hay, es imposible. Por eso es necesario que nosotros cada día enfoquemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Que la tecnología, que la filosofía, que todo este bagaje de doctrinas y erróneas, falsas, que tratan de sepultar, de quitarle esencia, de quitarle el valor, de quitarle la sustancia de la vida de Cristo, tenemos nosotros, como hicieron aquellos, los apóstoles, y lo hicieron aquellos que continuaron la doctrina apostólica, confrontarla y defender, como ellos hicieron, esta sana doctrina. Que vuelvo a reiterar, sana doctrina no tiene nada que ver con ropa. Pero en nuestra cultura pentecostal, desgraciadamente, eso es lo que nosotros realmente se ventila. La gente dice, ve a una persona, tú ves ese de sana doctrina por la ropa. Así es que esa es la diferencia. Ese es sana por la ropa. ¿Sí? Eso no me da. ¿Sí? Pero cuando vamos a la Biblia, no tiene nada que ver eso. Por eso yo le enseño lo que dice la palabra. Yo no le estoy enseñando lo que yo pienso, no, lo que la Biblia dice. Jesús volverá para juzgar la tierra, establecer su reino eterno y reinar para siempre. Eso lo dice Hechos 1:11. Aquellos que escuchen este mensaje y crean en él recibirán el perdón de sus pecados y el Espíritu de Dios como garantía de su herencia, mientras esperan con anhelo el regreso del Salvador. ¿Eso lo dice quién? La Biblia lo dice en Hechos 1:11, Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. También nos habla en Gálatas 1, del 1 al 5, y Efesios capítulo 1, verso 13 al 14, que por favor, ese sí lo vamos a leer. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. De vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Para la alabanza de su gloria. Y yo lo voy a dejar. Aquí tengo la didache, la enseñanza práctica para la vida en Cristo. Eso va a ser la próxima semana. Y vaya frotándose las manos. Una de ellas es la transformación. Una vida transformada. Número 2, el fruto del Espíritu. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del orden familiar. Vamos a hablar también de la iglesia. Vamos a hablar de los ministerios y los dones. Vamos a hablar de las relaciones en la iglesia. Y vamos a hablar de las relaciones con el mundo. Y vamos a hablar de una vida sobria y responsable. Esta era la didache, la vida práctica que los apóstoles transmitieron a toda la iglesia primitiva, y todos esos grupos de Timoteo y colaboradores de Pablo eran los que daban continuidad a esa enseñanza. Y cómo esas enseñanzas nosotros tenemos que preservarla, conservarla y transmitirla. Porque si a ellos les dio resultado, yo estoy seguro que a nosotros también nos dará resultado. Si a ellos Dios lo bendijo, a nosotros también nos tiene que bendecir, porque esas son las enseñanzas de Cristo, no es otra. No son otras que se salen de los límites, que se salen del planteamiento, que se salen de la mística, que se salen de lo que había sido
el orden establecido en aquel tiempo, en aquel momento. El querigma y la didache. Querigma y didache eran la punta de lanza que sirvió para motorizar y llevar a cabo cambios profundos en todo. Señores, este grupo de personas no tenía, oiga bien, no tenía pantalla, no tenía plataforma, no tenía televisión, no tenía radio, y puso a temblar todo el imperio romano. No tenían templo, las iglesias no eran en templo como nosotros lo tenemos aquí, las iglesias eran en las casas. En la casa eran las iglesias. Lo que pasa fue que cuando vino aquel emperador y que se convirtió y la iglesia como que, ¿sabe? Tomó un auge de que ya estaba en el imperio, se acomodó tanto que perdieron la mística y perdieron estos principios que le dieron como el origen de crecimiento y expansión en toda la comunidad de fe. Lo perdieron. El querigma y la didache lo perdieron. Y entonces se fumaron. Y luego se acomodaron, hicieron templo y se olvidaron de lo que fue la mística del principio, en las casas, en los hogares. Y así fue como pudieron poner a temblar a todo un imperio romano. Señores, el apóstol Pablo era un gigante de la administración, que él nunca se dejó seducir en el hecho de que su prisión, él era prisionero de Nerón. Él decía que era prisionero de Cristo. Y Dios usó las prisiones de Pablo para llevarlo a ministrar a todos esos grandes emperadores. Y lo grande del caso, que el costo de todos esos viajes, él no lo cubría. Lo cubrían ¿quiénes? El imperio romano. Oiga, mis amados hermanos, las cosas que hace el Señor. El imperio romano le cubría los costos de todo su viaje. Y Pablo, como siendo guiado por todo el imperio, por todas esas grandes ciudades y por todos esos grandes gobernadores y principados, y allí estaba Pablo ministrándole. Y algunos querían hacerle bullying. Dije, ¿tú eres prisionero? No, yo soy prisionero de Cristo. Más respeto. Y él, el imperio romano, fue el que colaboró y contribuyó en la obra misionera de Pablo para él llegar a los altos funcionarios gubernamentales, reinos y principados y llevarle el mensaje de salvación. Eso hace la vida en Cristo. Amén. Pongámonos de pies y vamos a orar para dar gracias a Dios. ¿Cuántos han aprendido en esta noche? Tenemos que aprender la palabra y estar dentro del marco de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias, oh Dios, por esta tu palabra que tú nos has permitido compartir, donde esperamos, Señor, que al igual que la iglesia apostólica, al igual que estos hombres y mujeres dados, entregados, que abrazaron el evangelio, que abrazaron la palabra y que estaban dispuestos, Señor amado, incluso hasta su propia vida, Señor amado, darla por entero con tal de que este evangelio pueda llegar a todas las personas. Esto nos muestra, Señor amado, la entrega, la devoción y la pasión que había en este hombre llamado Pablo y todo su equipo que estaban funcionando y trabajando para tu gloria y para tu honra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender esta dinámica del Espíritu, esta palabra de fe, de esperanza, pero sobre todo que podamos, Señor amado, ser una expresión del reino de Cristo aquí en la tierra, revelando y trayendo la imagen de Cristo en todas las áreas y ámbitos y esfera donde podamos desplazarnos, movernos y donde podamos ser personas y entes sociales llevando un mensaje de paz, de esperanza, de gracia, de favor y de misericordia.
Padre, te damos gracias en esta hora. Bendícenos, oh Dios, con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos recolectar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y recuérdese que mañana tenemos la gran final del año 2025.